¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva temporada de Fórum Jurídico Fiscal. Es un placer para nosotros continuar haciendo este envío con toda la actualidad tributaria a nivel nacional. Está nuestro equipo completo, Ezequiel y Hernán Ramos atrás de cámara, nuestro productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, Luciana también, Luciana Batedaga, para nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Y este año realmente tendremos muchísimas novedades y muchos cambios en el programa que hemos pensado para llevar la mejor producción a cada una de sus casas. Estamos a través de Argentinísima Satelital para todo el país, como siempre lo hacemos. Este es un nuevo comienzo de Fórum Jurídico Fiscal y vamos a tener un año con muchísima información, hay muchísimas novedades para tratar y es, nuevamente debemos asegurarlo, un año con muchísimo movimiento en materia tributaria. Rápido tenemos que ir al inicio de este primer programa. Vamos a hablar, hemos estado con el doctor Sebastián Domínguez para ver cuál es la actualidad del impuesto a los combustibles. Primera nota en este Fórum Jurídico Fiscal 2018. El doctor Sebastián Domínguez, a quien le agradecemos que esté con nosotros en Fórum Jurídico Fiscal, estaba un poco reticente, pero lo convencimos y ahora está con nosotros. Bueno, en realidad lo invitamos porque queremos que nos ilustre un poco cómo quedó el tema del impuesto sobre los combustibles. Pero, en particular, cómo quedó la estructura de los impuestos a los combustibles. Esta es la cuestión y esta es la pregunta. Gracias, Sebastián, por estar. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por invitarme nuevamente. Un poco lo que en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo del proyecto de reforma, lo que dice expresamente es que el objetivo no es incrementar la presión fiscal sobre los combustibles, la presión tributaria. Entonces lo que se hace es un reordenamiento, pero con el objetivo de mantener una carga tributaria similar. Y así, bueno, esto ya ha entrado en vigencia el 1 de marzo y se ha visto que no ha habido una variación de los precios de los combustibles relevante justamente por estas modificaciones. Entonces aquí lo que hace el Poder Ejecutivo es reordenar los impuestos a los combustibles. El ITC pasa a ser de un impuesto ad valorem. Es el impuesto a la transferencia de combustibles. El impuesto a la transferencia. Exacto, sí, sí. Pasa a ser un impuesto que antes era ad valorem, o sea, se aplicaba una alícuota sobre una base con un mínimo. El valor de venta. Sobre el precio del combustible. Y ahora pasó a ser un impuesto unitario, un valor fijo por litro. Pero aumentó, es un valor más alto. Lo que sucede es que a su vez se derogaron tres impuestos. El impuesto al gasoil, el impuesto que gravaba el GNC que se utilizaba en los automotores y el impuesto para el Fondo Hídrico de Infraestructura. Lo del GNC parece que puso muy contento a los estacioneros, a los que vendían gas comprimido, parece que los puso contentos porque no se habían dado cuenta de esto. Seguro. Sí. Bueno, entonces se reemplazan estos tres impuestos con un impuesto al dióxido de carbono. Este es el famoso impuesto verde. El impuesto verde, sí. Un impuesto al consumo que lo que busca es asumir los costos, que está en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo también, asumir los costos de la generación de, digamos, del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces se crea este impuesto, que también es un impuesto unitario, que digamos, se aplica un impuesto fijo, un valor fijo por litro del combustible. Ahora, aplicar valores fijos, ¿no? En lugar de tasas sobre el valor de la venta de un bien o del precio de un bien, ¿no perjudica al Estado? Es decir, ¿no le hace caer la recaudación o está hecho exprofeso? Está hecho exprofeso. La idea es que, digamos, el Poder Ejecutivo tiene facultades para hacer algunos incrementos de estos importes fijos,
Pero además, la novedad es que la ley lo que introduce es una actualización automática de los importes fijos por la variación del índice de precios al consumidor. Entonces, no va a pasar lo que estuvo pasando durante todos estos años de inflación, donde los importes fijos quedaban a un valor que se iba devaluando, claro, y después había que reformar la ley y no se reformaba la ley. Lo que hace aquí la norma, o sea, la sanción de esta reforma, es establecer una actualización por trimestre calendario sobre la base de la variación del índice de precios al consumidor. Porque vos sabés que a mí cuando yo leí esto, es decir, el cambio que se hacía en la estructura de alícuotas, y obviamente con el precio unitario, me vino rápidamente a la mente el cambio de impuestos internos, porque precisamente el cambio de impuestos internos de los años 90 se hizo por eso, porque los valores fijos no aguantaban más, digamos, la incidencia de la inflación, quedaban siempre atrás, ya no recaudaban lo que era necesario. Claro. Es decir, acá la novedad es, bueno, volvemos a aquello que no era tan gravoso, pero con un sistema de actualización trimestral. De esos valores. Exacto, un sistema de actualización automática por trimestre calendario. ¿Y qué se toma, el campo o el transporte? Porque el impuesto al gasoil, decís que lo eliminaron. El impuesto al gasoil se elimina y se modifica el régimen de pago a cuenta para los productores agropecuarios, para quienes prestan servicio de laboreo, de siembra, cosecha, y utilicen el gasoil para la maquinaria agrícola de su propiedad, van a poder computar el 45% del impuesto a la transferencia de combustibles, de esas compras de combustibles, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Y aquí un poco la sensación pareciera ser que como se bajó de un pago a cuenta del 100% al 45% hay un perjuicio importante. Pero eso en los números no están así, porque el impuesto a la transferencia de combustibles pasó del porcentaje, prácticamente se duplicó al pasar a un impuesto fijo. Sí. Entonces, el 45% sobre el nuevo impuesto es muy similar al 100% sobre... Bueno, o sea que en principio tanto el transporte como el agro tienen que estar, por lo menos no tienen que ponerse tan nerviosos, porque el pago a cuenta debería mantenerse más o menos en el porcentaje en que estaba. Exacto, es muy similar. Igual hay que mencionar que el Poder Ejecutivo había mandado el proyecto de ley con un 60% de pago a cuenta y después el Congreso lo bajó al 45%. Porque el Poder Ejecutivo justamente quería que no haya un perjuicio de ningún tipo y propuso el 60% y después lo bajó. Eso ya dejaba de ser un perjuicio, pasaba a ser un beneficio. Pasaba a ser un pequeño beneficio. Un poquito más. Exacto, ¿no? Sí. Y lo que comentabas vos, el transporte de pasajeros, transporte de carga marítimo, fluvial, claro, ahí tiene un 45% que puede computar del impuesto pagado por la compra de gasoil, afectado a las unidades que transportan personas o cosas, pero como pago a cuenta del IVA. Sí. Y entonces el beneficio de este pago a cuenta del IVA que tienen es que pueden trasladarlo hasta su utilización en los siguientes periodos fiscales. Bueno, es una buena. En cambio, en el pago a cuenta de ganancias se puede utilizar en el periodo de compra del gasoil con el mismo límite que existía antes, que es los litros de gasoil que se habían consumido en el ejercicio anterior, salvo prueba en contrario, y trae un beneficio adicional que permite computarlo en el ejercicio siguiente. No solo si hay un excedente se puede computar en el siguiente. Ese es otro beneficio que incorpora la ley que antes no estaba. Sebastián, gracias. Muy ilustrativo. Creo que nos quedó claro, por lo menos, cuál es la estructura actual de los impuestos en los combustibles. Muy bien, ha pasado el doctor Sebastián Domínguez, brillante exposición y seguramente lo volveremos a tener en este mes aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hablamos rápidamente de ajuste por inflación. En los últimos 3 lustros, tal vez un poco más, el ajuste inflacionario ha sido realmente muy importante y sostenido. Las empresas han reclamado constantemente a las distintas administraciones este tema, pero han sido desoídas. Y entonces ocurrió que muchas veces pagaron o tributaron ficticiamente sobre ganancias que no fueron reales. ¿Cuál sería la solución más adecuada? Bueno,
volver a aplicar el ajuste por inflación que está suspendido desde el año 1992, cuando reinaba la convertibilidad. El subsecretario de Ingresos Públicos de la AFIP, el doctor Andrés Eldestein, hablaba en una conferencia y no dejó de lado este tema. Entre otras cosas, destacó que estamos ante una reforma de gran magnitud, una reforma integral como la que ocurrió hace 20 años, hablando de la reforma tributaria del año 1998, pero de una magnitud mucho mayor. Y estableció también que no se dejó de lado este tema inflacionario y se puso la cuestión en el tapete, se puso la cuestión a discutir. Si bien, literalmente, como dice él, no se volvió a aplicar el remanido ajuste por inflación, sí lo que se hizo fue poner otras armas para los contribuyentes, como puede ser el revalúo. Esto es poner el tema a consideración a partir de ahora. También, por último, destacó que será muy difícil ingresar en una litigiosidad como se venía haciendo referida al ajuste por inflación, porque con inflación baja, que es la que prevén que habrá en los próximos periodos, será muy difícil probar la confiscatoriedad del impuesto. Me parece que fue una buena exposición y lo importante es que el tema empieza a ponerse en consideración. Ahora es momento de recibir a una persona que ustedes ya conocen, que siempre está con nosotros, una sección habitual, la mujer del programa. Estamos con Lucy Abate Daga para nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Muchas gracias, Beli, y como siempre un saludo grande para todos, un placer acompañarlos en este nuevo ciclo de Fórum. Como ustedes ya saben, en este bloque de ¿Qué pasó en la semana?, los que nos siguen los tenemos acostumbrados a las noticias actualizadas. Hoy comenzamos con incentivos fiscales. Vamos a hablar de la resolución 7418 de CEPIME, en el marco de lo regulado por el artículo 12 del título 3 de la ley 27.264, que estableció la creación del régimen de fomento de inversiones para las micro, pequeñas y medianas empresas que realicen inversiones productivas. La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, la CEPIME, por vía de la resolución 3817, creó el registro de empresas MIPYMES. En el artículo 4 de la misma estableció la vigencia del certificado MIPYME, cuyo vencimiento se dispuso para el último día del tercer mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante. No obstante, para simplificar el trámite de las empresas que desean acceder al mencionado registro y adecuarlo al plazo estipulado en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, se extendió el plazo de vigencia del certificado MIPYME hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal de la empresa solicitante, con vigencia para los ejercicios fiscales con cierre en el mes de diciembre del 2017 en adelante. Primera información entonces muy importante para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos más datos, así que ya venimos en instantes con más Foro Jurídico Fiscal. Su vida, nuestro móvil. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Ya hemos tenido nuestra pausa habitual, gracias a todos los anunciantes que hacen posible este programa, y una nueva sección. ¿Qué estamos tuiteando en materia tributaria? Les habíamos prometido muchas novedades y esta es una sección que realmente nos da mucho gusto hacer. Esta vez estamos con nuestro amigo el doctor Marcelo Rodríguez. A ver qué dice Marcelo sobre los distintos
aspectos tributarios de la actualidad. Reforma tributaria, el primer Twitter que tenemos de él. Las sociedades simples y los fideicomisos puros podrán optar por tributar ganancias como si fueran sociedades de capital. De esa forma reducen la tasa de imposición en caso de no distribuir utilidades. Bueno, recuerde, contador Pena, que hubo una discusión sobre si eran sociedades de capital o sociedades de personas, así que el primer Twitter interesante realmente. Vamos al otro, producción. Ahí está. SRL, a partir del 1 de enero del 2018, por la reforma tributaria, las SRL pasan a pagar renta presunta por los retiros que realicen sus socios. Se ha modificado el artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Muy, muy interesante. Y el último que tenemos de nuestro amigo Marcelo Rodríguez, impuesto a las ganancias a los ejecutivos, falta la reglamentación. Esto también es importante, podría congelarse el artículo que impone ganancias al despido de los ejecutivos. Cuidado con la litigiosidad por la inequidad ante la ley, ¿no? Excelentes los Twitter entonces del doctor Marcelo Rodríguez y muy buena sección, contador Pena, que hemos inaugurado. Muy bien, vamos a la segunda entrevista del programa. Dentro de la reforma tributaria en materia de procedimiento tributario va a estar con nosotros el doctor Horacio Félix Cardoso, ya un integrante prácticamente del programa, un amigo de la casa, para hablar del tema actas y Tribunal Fiscal de la Nación. Excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. En este primer programa 2018, el doctor Horacio Cardoso. A la reforma tributaria no se le escapó la ley de rito, como se la llama habitualmente. Es decir, ha tenido profundas modificaciones en materia de procedimiento. Bueno, para hablar un poquito de algunos temas nada más, porque es muy difícil poder abarcar todo en poco tiempo, estamos con el doctor Horacio Cardoso, más que un amigo de la casa, porque también es un amigo personal. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias. Una vez más. Gracias. Para entrar un poquito en el tema de la ley de procedimiento, una de las cuestiones de las que se ha hablado mucho es que el acta de apertura de la inspección ha tenido algunas modificaciones, o por lo menos tiene consideraciones por parte de los profesionales. Bueno, ¿a qué se debe ese trato del acta? A ver, primero, antes de hablar del acta, yo te diría que hagamos un análisis global o general de la reforma en materia de procedimientos. Así como en materia de impuestos se le ha criticado esta reforma porque ha sido modesta, igualmente en ese punto es bueno el objetivo de bajar los impuestos. En materia de procedimiento, la mayoría de las reformas simplemente han tendido a aclarar y a beneficiar a la AFIP en todas aquellas interpretaciones que estaban en discusión. Por ejemplo, el tema de las actas es un tema que ha generado muchas discusiones, pero queda clarísimo que hoy la reforma dice que las actas harán plena fe salvo que se demuestre lo contrario. No ha modificado sustancialmente, sí le ha puesto mayor acento en la prueba en contrario. Imagínense ustedes que en una sanción de clausura el inspector dice: vi que el contribuyente no emitía facturas. Si esto fuera un instrumento público con todos sus efectos, sería imposible defenderme en la justicia. Claro. Entonces, Claro. Pero siempre se ha admitido la prueba en contra. Si el contribuyente demuestra que en esa situación, vía cámaras o testigos, lo que sea, y esto es lo que en definitiva la reforma está diciendo, hace falta prueba en contrario. Es decir, No es sustancial la reforma, Exacto. trata de ser un poco más precisa y ser más indicativa hacia el juez en cuanto a la necesidad contundente de la prueba en En el contrario. proceso de determinación de oficio, de fiscalización, más precisamente, ¿le encontrás alguna diferencia con lo anterior a la reforma? Y la segunda pregunta, ¿qué cambió en el Tribunal Fiscal si debo reclamar la determinación de oficio?
difícil. A ver, Debo recurrir. Las cuestiones relativas, empiezo por la última, las cuestiones relativas al Tribunal Fiscal han tenido muchas aclaraciones, todas ellas tendientes a restringir la posibilidad de recurrir al Tribunal Fiscal, lo cual considero que no es bueno, ¿sí? Creo que obligarle al contribuyente a pagar antes de discutir, obligarlo a litigios mucho más complejos, cuando el Tribunal Fiscal se destaca por ser un ámbito jurisdiccional en el cual podemos confiar. Entonces, tratar de restringirlo, esto debido a que han aparecido algunos fallos en el Tribunal Fiscal que han tratado de extender un poco más su competencia, diría en beneficio de los contribuyentes o en beneficio de la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en ciertas situaciones AFIP resuelve determinadas cuestiones que nos resultan difícil obtener una decisión jurisdiccional. Si vamos al Tribunal Fiscal, bueno, esta reforma trata de restringirla de manera contundente, lo cual no es bueno. Si tengo que sintetizar lo que acabo de escuchar de tu análisis, acá hay mucho lápiz de AFIP adentro. Absolutamente. ¿Sí? La AFIP en esta reforma, creo que a contramano del resto, que se trataba de pensar en mejoremos la situación de los empresarios, de los contribuyentes abrumados por tantos impuestos, la reforma esta omitió considerar todas aquellas situaciones que hubieran permitido mayor seguridad jurídica, mayor acceso a una jurisdicción confiable. Se han limitado también cuestiones relativas en el tema de las ejecuciones fiscales, esto que la Corte ha dicho en Intercorp, que los funcionarios no pueden embargar sin orden del juez, parecería que está vigente, pero hay un párrafo ahí que podría llegar a generar discusiones, porque dice que la notificación o el oficio firmado por el funcionario tiene los efectos de una requisitoria judicial. Esto puede llegar a tener conflictos. Estimo que la jurisprudencia va a entender que siempre igualmente es necesaria la orden del juez. Sí. Pero ¿para qué poner estas cuestiones que, insisto, incrementan de alguna manera la inseguridad jurídica? Bueno, por lo que decís, creo que tenemos muchos temas para hablar. Así que en esta ocasión te doy las gracias, pero ya la puerta queda abierta para la próxima. Muchísimas gracias. Así que nos vamos a volver a ver con el doctor Cardoso. Muy bien, ha pasado el doctor Horacio Félix Cardoso, excelente entrevista a cargo del doctor Ricardo Ferraro. Bueno, falta todavía la reglamentación de la Ley de Procedimiento Tributario, pero algunas novedades referidas a la confección de las actas, nuevos plazos también, así que ha sido una entrevista interesante. Lucía Bateaga, ¿nos quedó algo referido a ANSES en nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Así es, Beli. Reparación histórica. Se amplía el plazo para su aceptación. Esta es la noticia que nos queda. Se prorrogó hasta el día 30 de junio del 2018 el plazo para que los titulares del beneficio previsional que obtuvieron un reajuste anticipado en el marco del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados presten su consentimiento y suscriban el acuerdo en las condiciones previstas en el anexo primero de la resolución 305/16, una información muy importante con este programa nacional. Bien, Lucía, así termina 2 emisiones de nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? En el programa de hoy. Contador Pena, me quedé pensando en el Twitter del doctor Marcelo Rodríguez referido a la renta presunta en el caso de retiros. Y seguramente te quedarás pensando porque es complicado el tema, sencillamente porque hay una reducción de alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 30% para 2018 y 2019. 2020, 25%. Bien. Ahora, para las grandes empresas, seguro. Para las pequeñas empresas, sociedades familiares, y no sé, porque necesitan retirar fondos para su sustento. Y si retiran fondos de la forma que sea, quedarán grabadas al 7%. En definitiva, no gozarán del beneficio de la alícuota del 35 al 30%. Eso, esperemos la reglamentación y esperemos al doctor Marcelo Rodríguez que nos explique en los próximos programas. Muy claro, realmente, entonces pueden beneficiarse las grandes empresas, pero las pequeñas y familiares nos explicarán seguramente. Contador, nos vamos a despedir con la frase habitual, pero está quedando algo en materia penal tributaria.
Sí, yo lo dejo picando para los abogados especialistas en derecho penal, referido al artículo 280 de la ley 27430, que dice expresamente: derógase la ley 24769, la referida a la ley penal tributaria. La duda es qué pasa con las causas que hoy están bajo la órbita de esa ley. Bueno, lo dejo para tratamiento de los especialistas en derecho penal. Bueno, llamativo entonces el cierre. Realmente tendremos que ver cómo continúa la evolución de cada una de estas causas, pero realmente algo importante para destacar. Nosotros nos vamos con la frase habitual. Gracias, Lucy. Estuvo en la producción ejecutiva el contador Ramón Eduardo Pena y toda la información el doctor Ricardo Ferraro desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros nos despedimos. Los esperamos dentro de una semana a través de esta pantalla, la de Argentinísima Satelital, para volver a hacer Fórum Jurídico Fiscal.